bendiga, amados hermanos. Es un hermoso privilegio poder compartir en esta noche con ustedes el estudio bíblico número 24, que lleva como tema Siguiendo un buen ejemplo. Antes de comenzar con la clase, vamos a elevar una oración al cielo para que el Señor se glorifique. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti con un corazón agradecido, agradeciéndote el perdón de pecados, la salvación del alma y la esperanza de vida eterna. En esta hora, Señor, te ruego que seas tú glorificándote a través de esta clase, Señor, y bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Allá en la comodidad de su hogar, Señor, que les bendigas, Señor. Te doy gracias por todo y te pido, Señor, que ellos puedan ser edificados como ya yo fui edificada. En el nombre de Jesús hemos orado, para gloria del Dios Padre. Amén y amén. Amados hermanos, la clase de hoy, o el estudio bíblico de hoy, la base bíblica es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. El pensamiento central dice de la siguiente manera: la imitación de un buen ejemplo desarrolla el carácter y perpetúa los valores cristianos. El texto áureo dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso es Pablo hablándole a Timoteo. La base bíblica, repito que es en 2 de Timoteo 3:10, vamos a darle lectura a la porción escogida para este estudio. La palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que todos hemos tenido, ¿verdad?, contacto, hemos leído esa porción y hemos escuchado cuando han predicado, han hecho reflexiones a base de esa porción escritural. Hoy es la que el comentarista bíblico ha seleccionado para nuestro estudio, que repito, lleva como tema siguiendo un buen ejemplo. Y ejemplo es todo aquello que sirve de modelo imitable o eludible. Eludible es que debemos evitarlo, sea bueno o sea malo. Así que hoy vamos a hablar de Timoteo, que pudo seguir el buen ejemplo que le dio su maestro o su mentor Pablo. En la introducción dice de la siguiente manera: nuestro estudio tratará acerca de la importancia de imitar los buenos ejemplos. Este tema surge del pasaje que se ha escogido, en el cual Pablo da testimonio de que Timoteo ha seguido su ejemplo en varias áreas de la vida cristiana, entre ellas dos específicamente: la buena conducta y la disposición de sufrir por causa del Evangelio. El pasaje es rico en temas que lógicamente no podemos analizar en profundidad en esta única lección. Pero para que se tenga una idea general de los asuntos que se tratan, señalaremos lo siguiente: la buena disposición de Timoteo en seguir el ejemplo que Pablo le dio. Y disposición no es otra cosa, amado, que la habilidad, la aptitud y la capacidad para realizar algo o permitir que suceda. Cuando nosotros tenemos buena disposición para buscar del Señor, estamos permitiendo que la intervención de Dios, que la voluntad de Dios se haga realidad en nosotros. Así que hay buenas disposiciones y malas disposiciones. A veces no hay disposición para realizar las labores que se nos demandan como pueblo del Señor, como creyentes. Y entonces, en esta clase se establece que Timoteo tuvo buena disposición para seguir el buen ejemplo de Pablo.
La presencia de hombres indignos dentro de la iglesia, los cuales causan grandes daños, era algo que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Pero el comentarista señala, y la palabra lo establece de esa manera en este capítulo 3 de Segunda de Timoteo, que Timoteo, a pesar de toda esa influencia negativa, no se dejó arrastrar por esas motivaciones que podían alejarlo del camino correcto, sino que él decidió seguirlo, el buen ejemplo que le estaba dando Pablo. Dice, se señala que algo que resalta Pablo es que Timoteo había sido enseñado desde la niñez. Eso nos lleva a entender y a comprender la importancia que tiene el que eduquemos, el que le enseñemos a nuestros niños, ¿verdad? La palabra desde muy pequeño, porque muy bien no se equivoca la palabra, ¿verdad? La escritura cuando dice que cuando se enseña en la niñez, aunque fueren viejos, no se apartarán de ella. Dice que deseamos, ¿verdad?, centrarnos en la importancia de imitar los buenos ejemplos. Muchas veces, sin que nos demos cuenta, ciertas personas se convierten en héroes en nuestra vida y en ocasiones hasta en nuestros ídolos. Esto se establece de esa manera porque muchas veces seguimos, ¿verdad?, un deporte y hay alguien en específico que nos llama la atención de la manera, ¿verdad?, en que se conduce, de los logros que alcanza, ya puede ser en el deporte, en la música, en el arte. Y las personas tendemos a seguir patrones, modelos, pero debe ser el modelo del creyente imitar a Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. La palabra cita sin números de historia que también son dignas de emular y que están ahí plasmadas en la escritura para que nosotros las estudiemos y eso nos aliente y nos permita modelar ciertas conductas para que nosotros también sirvamos de modelo a otros. Dice que la imitación se manifiesta en medio de dos parámetros: quien da el ejemplo y el que lo observa o el que lo imita. El ejemplo puede ser bueno o puede ser malo y se puede imitar consciente o inconscientemente. La palabra dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías, echan a perder las buenas costumbres. Y nuestros padres y nuestros abuelos mencionaban un proverbio pueblerino, por llamarle de alguna manera, que era: dime con quién andas y te diré quién eres. Y esos proverbios que utilizaban nuestros padres y nuestros abuelos no estaban muy lejos. Yo entiendo en muchas ocasiones que a veces eran parafraseados, textos parafraseados, pero en el lenguaje del jibarismo, por llamarle de alguna manera, pero que cuando nos vamos a la palabra, hay textos bíblicos que prácticamente citan lo mismo, como en el caso de este. Lo importante para el cristiano es evitar los malos ejemplos y procurar andar cerca de aquellos que son buenos. Y no solamente evitar el mal ejemplo para otros, sino evitar el emular o el seguir un mal ejemplo. Todo el tiempo el mundo, a veces mucho más de lo que nosotros estamos conscientes o pendientes, ellos están fijándose en cómo un creyente se conduce. Cuando dicen, ese es cristiano, es evangélico, es pentecostal, es aleluya, como quieran llamarle, siempre el mundo va a estar pendiente en el trabajo, en la comunidad, en la urbanización, en la misma iglesia, en la misma comunidad de fe. Siempre se señalan aspectos de aquel que se conduce correctamente, pero también se señalan los aspectos del que se conduce erróneamente, por llamarle de alguna manera. Y nosotros debemos procurar, y esta clase tiene la intención, o este estudio bíblico tiene la intención de que estemos conscientes de que tenemos la responsabilidad, la obligación como creyente de, como hizo Pablo, dar un buen ejemplo. Y él no lo dio únicamente cuando estaba gozando de buena salud, cuando todo le iba bien en sus viajes misioneros, cuando predicaba y se convertía, no había milagros de sanidad. Él se mantuvo así aún en tiempos de persecución. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, estaba preso en Roma.
Así que aún en esos momentos de dificultad, de angustia y de persecución, él estaba en la mejor disposición, como dije al principio, ¿de qué? De seguir los pasos del maestro y de dar un buen ejemplo. Pasando a los tópicos de manera breve, el tópico 1 establece el ejemplo de Pablo. Pablo contrasta la conducta perversa de los falsos cristianos con el testimonio ejemplar que Timoteo daba como consecuencia de haber imitado su vida irreprochable. ¿Y de qué manera Timoteo siguió el ejemplo de Pablo? La siguió de cerca estando al lado de Pablo. Los buenos ejemplos no se pueden imitar de lejos. Y teniendo información limitada de la vida de la persona que uno quiere seguir como ejemplo. Para poder imitar a alguien debe conocerse de cerca y relacionarse diariamente. Para poder imitar a Jesús, tenemos la responsabilidad de relacionarnos diariamente con Él. Una relación a distancia no es una relación que va a rendir fruto. Terminamos aislándonos, distanciándonos y no podemos seguir los mejores ejemplos. Así que el comentarista establece eso como un punto que resalta dentro de esta clase. De manera que la vida ejemplar que el apóstol Pablo pudo tener fue resultado directo de su íntimo contacto con el Evangelio de Jesucristo, cuyo contenido él denominaba sana doctrina. Timoteo siguió de Pablo la conducta y la doctrina, pero lo hizo porque lo siguió de cerca. Si él no hubiese interactuado, si él no hubiese conocido cómo se conducía Pablo, pues no hubiese podido seguirlo como lo hizo para poder ser de buen ejemplo a otros. Los sufrimientos y persecuciones de las que Pablo hace referencia en este pasaje son las que ocurrieron en su primer viaje misionero. Y esto no se recuerda, amado, que no porque nosotros seamos creyentes, no porque nosotros amemos a Dios, estamos exentos de vivir tribulaciones, de sufrir padecimientos, de tener angustias. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que recordáramos que todas las había vencido el Señor y que en todas nos iba a ayudar. Así que Pablo vivió en carne propia y lo reseña en la palabra, los padecimientos a causa de la persecución y de aquellos que tenían pensamientos contrarios a lo que él dictaba con su conducta y predicaba como el evangelio de salvación. Así que los judíos de Antioquía instigaron a mujeres piadosas, y cuando utiliza el término de piadosa, no necesariamente es que eran buenas, generosas y bondadosas, aunque también sí ellas tenían acciones que merecían llamarle piadosas, pero en este caso eran porque eran religiosas, devotas e influyentes. Ese es el término que le atañe a cuando dice que estas mujeres piadosas que los judíos instigaron, que era que las motivaban, le avivaron el perseguir y el hablar y el no aceptar lo que Pablo decía, pues cuando se refiere a piadosas y la religiosidad es algo que en aquel tiempo y en este tiempo presente afecta, amados, porque no necesariamente todo el que dice o el que está dentro de la iglesia es verdaderamente creyente. Muchas veces nos convertimos en religiosos y la religiosidad afecta las relaciones con los demás y mucho más la relación con el Señor. Así que ellos también instigaron a personas, a los principales de la ciudad, y esto no es otra cosa que eran personas prominentes de alta alcurnia que ocupaban u ostentaban posiciones de importancia como jefes, líderes y gobernantes. Los instigaron para que persiguieran a Pablo y a Bernabé al punto de que ellos tuvieron que salir huyendo. En ese viaje misionero tuvieron que huir y corrieron, ¿verdad? Dejando a Antioquía, llegaron a Iconio, donde el Señor les usó poderosamente, de tal manera que sucedían grandes señales y milagros. Y esto molestó a los enemigos del Evangelio, como en este tiempo presente, cuando nosotros mantenemos una conducta recta, cuando nosotros prevalecemos en lo que establece la palabra del Señor, eso molesta, indigna y perturba a aquellos que tienen una postura contraria. Fue a tal grado que les molestó
que ellos tuvieron también que salir huyendo hacia la ciudad de Listra y Derbe, donde el Señor también los utilizó grandemente, y allí fue sanado un paralítico, un cojo de nacimiento, y los hombres de la ciudad ardían en coraje contra Bernabé y Pablo, y algunos otros les catalogaron de dioses. Ellos se indignaron y dejaron claro que ellos eran hombres semejantes a ellos. Pero en esta ciudad también fueron perseguidos al grado de que apedrearon a Pablo, y este fue dejado como muerto tras ser apedreado. Así que, aunque ellos estaban haciendo la voluntad del Señor, estaban predicando el evangelio, mire el escenario. Fueron perseguidos, fueron rechazados, fueron atropellados. Así que a nosotros no nos debe tomar por sorpresa el que cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando tengamos intimidad con el Señor, cuando sirvamos de ejemplo a otros, también seamos perseguidos, atropellados y lastimados. El Señor les preservó la vida, permitiendo que llegaran hasta Derbe, donde evangelizaron, haciendo muchos discípulos. En este tópico también resaltan la descripción de qué es los piadosos, de qué son los piadosos. El versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este versículo refiere 4 puntos importantes. Pablo habla de aquellos que tienen el deseo, los que quieren vivir piadosamente. Pablo no establece ahí los que piensan, los que pueden, los que se imaginan. No, él habla de los que quieren vivir piadosamente agradando al Señor. Él no dice de los que se les ocurre, sino los que están resueltos, decididos y que tienen en sus mentes esta meta muy clara. Es algo que no consta de un deseo pasajero o un mero emocionalismo, sino la determinación de querer agradar al Señor siendo piadoso. En segundo lugar, el apóstol habla de vivir piadosamente, y vivir se refiere a un estilo de vida, no es a una situación pasajera. No es que hoy me conduzco correctamente y mañana me deslizo para que todos me vean. No es que hoy puedo hacer lo que a Dios le agrada y mañana hago lo que le agrada a la carne o lo que me parece que es correcto. Nosotros, los creyentes, no podemos vivir por lo que nos parece. Nosotros tenemos que vivir por lo que establece la palabra del Señor. Y vivir se refiere a un estilo de vida, a una modalidad de conducta cristiana que no fluctúa con las circunstancias, que no es intermitente, ni indica algo que es ocasional. Muchos dicen: yo soy cristiano, pero solo el que vive piadosamente puede decir: yo soy cristiano, porque vivir piadosamente, establece el comentarista, es un asunto de todos los días, tanto en la iglesia, el hogar, el trabajo y la calle. En tercer lugar, el punto de referencia del que prende este estilo de vida piadoso es Cristo Jesús, que es nuestro modelo perfecto. El apóstol claramente indica que la piedad que Dios reconoce es aquella que se produce estando en íntima relación y cercanía con Cristo. En cuarto lugar, este estilo de vida implica padecer persecución, y aquí es necesario hacer una gran observación, y dice que es uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia de hoy día, es la comodidad, y ciertamente lo es. A veces nos acoplamos a unos estilos de vida donde se nos distancia de la cercanía, de la intimidad, de la búsqueda con el Señor, porque vamos cuando podemos, leemos la Biblia, el Señor nos inquieta a leerla, no, pero voy a fregar los trastes, voy a lavar la ropa, voy a lavar el carro, tengo que ir de compra, y posponemos lo que se supone que hagamos en primer lugar, lo seguimos poniendo en lugares más bajos, y muchas veces llega al punto que es el último lugar o el lugar que no nos importa. Y entonces dejamos de leer la palabra, dejamos de ayunar, dejamos de orar, de congregarnos, de tener búsqueda e intimidad con el Señor, porque la comodidad que habla el comentarista en este estudio bíblico número 24 nos empieza a distanciar. Eso es lo que él menciona
como cualidades para ser una persona piadosa: tener cercanía, dar el buen ejemplo, modelar a otros modelar a otros y ser modelo para otros. Ahora también habla de los malos. No hay tal cosa como punto neutro en la vida espiritual, o sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo en este capítulo describe y sentencia la conducta de los hombres malos. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos aunque no practiquen el bien ni vivan una vida comprometida con el Señor, y que su cristianismo se caracteriza porque no hacen cosas malas. Piensan, no, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no he matado a nadie, yo no utilizo un lenguaje ofensivo para nadie, pero la simple postura de ser indiferente en la relación y la intimidad con Dios, eso dice la palabra y el apóstol Pablo sentencia como conductas malas. Así que el pensar que yo no cometo ninguna de esas faltas y eso me hace bueno, pues es falso. En el versículo 13 se establece una sentencia para aquellos señalando como hombres malos lo que Pablo afirma que irán de mal en peor. Por tanto, si el mal no se corrige, siempre crece en intensidad. Si cuando usted tiene un niño, o yo, cuando mis niños eran pequeños, ya ellos son hombres, pero cuando a mí me correspondía guiarlos, si mi hijo cogía una moneda que estaba puesta encima de la mesa sin que alguien le diera el consentimiento, sin preguntar de quién era, y la tomó y la echó en su alcancía, eso lo considerábamos incorrecto y había que corregirlo. ¿Por qué lo teníamos que corregir cuando era niño? Porque si no, se acostumbraba a tomar lo que no era de él, y a lo mejor ese día tomó 25 centavos que estaban en la mesa, y más tarde si veía $1, lo podía tomar también, o $5, o más adelante a lo mejor metía la mano en mi cartera y tomaba dinero. ¿Por qué? Porque la mala conducta, un acto indebido, no se corrigió a tiempo. Por eso es que es necesario que el creyente corrija aquellas actitudes o tendencias que lo desvían de una buena conducta y del camino correcto y agradable al Señor. Porque ya la Biblia establece que si no, eso va de mal en peor. En el capítulo 6 del libro de Gálatas se establece una advertencia y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso lo establece esta lección, amado. Yo le invito a que aquel que tenga esta guía bíblica o el expositor, como le llamamos, vaya detenidamente a cada uno de los tópicos, a cada uno de los pasajes que se discuten en este comentario bíblico, para que usted vea cuán enriquecedor es y cuánto nos alienta y cuánto nos descubre de cosas que a veces escuchamos y olvidamos, porque nos pasa a todos, somos humanos. Pero cuando nos vamos directamente a escudriñar realmente la palabra, wow, es tan interesante, es tan beneficioso, porque la palabra nos recuerda que nosotros tenemos que en esta tierra olvidarnos de aquello que le rinde placer y tributo a la carne, a la mente humana. En la cotidianidad tenemos que hacer cosas porque estamos viviendo aquí, pero en el asunto espiritual nosotros tenemos que sembrar para arriba, para el reino de los cielos, para esa oportunidad, porque no se crea que porque aceptamos al Señor ya tenemos todo gano y nos tenemos que olvidar. Nosotros tenemos que seguir cultivando esa relación con el Señor, haciendo obras buenas, dando el ejemplo, ser de testimonio para otros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros seguimos cultivando la relación con el Señor para poder verle cara a cara cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él venga a buscar a su pueblo, que estoy segura, y usted también lo sabe, que eso es muy pronto. En el tópico final se establece el valor de las Escrituras y dice que en el versículo 14 hay una importante verdad evangélica y que establece la palabra persiste. Pablo hace distinción en cuanto que a la conducta de Timoteo
contrasta con la de hombres malos. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro en Sinaí, Moisés se mantuvo en lo correcto, no fue a adorarle. Cuando se promulgó un edicto prohibiendo la oración, Daniel hizo lo correcto, se postró a orar y a adorar al Señor. Cuando Elías en la cumbre del Monte Carmelo enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, les demostró que él estaba en lo correcto, que él no creía en ídolos, que él creía en un Dios de poder, en un Dios que consumía. Así que cuando nosotros estamos frente a posturas equivocadas, nosotros como creyentes estamos llamados a hacer lo correcto. El hecho de que muchos sean malos no es una razón para que usted o yo seamos malos. En otras palabras, otros pueden vivir como quieren, pero el cristiano no. Es imposible que el cristiano se deje de llevar por aquellos que tienen unas vidas incorrectas, por aquellos que no les interesa buscar de Dios. Debemos vivir siendo buen ejemplo para otros y también viviendo para seguir el buen ejemplo que otros nos dan. Los modelos, los discípulos, los profetas a través de la palabra, pero sobre todo nuestro Salvador, Jesús. Esto significa, ¿verdad?, que el hecho de que muchos sean malos, pues no nos da razón para nosotros seguirlo. Este estudio bíblico también finaliza con los versículos 16 y 17 que nos dice que tenemos un testimonio amplio de lo que Dios hace acerca de su santa palabra y lo que hace esa palabra cuando la vivimos en las personas. La palabra nos enseña nos redarguye, nos corrige. Y qué difícil es cuando la palabra nos confronta y nos corrige. O cuando la palabra, no solamente cuando la leemos, cuando alguien la está predicando, cuando alguien se nos acerca para hablarnos algo y eso choca con nuestra conducta o nos corrige, se nos hace difícil. Pero debemos tener bien claro que es por nuestro bien. Que la palabra siempre nos va a corregir y nos va a confrontar. ¿Para qué? Para que mejoremos en nuestra relación con el Señor y con nuestra conducta. Dice que la palabra hace todo esto con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que si nosotros vivimos para Dios, nuestras obras no pueden ser malas. La palabra dice que toda buena dádiva procede del Dios de lo alto. Así que las obras, como usted y yo nos conducimos ante la comunidad, ante los compañeros de trabajo, ante el mundo, en el supermercado, en medio de todo este mundo convulso a causa de la pandemia, que a veces tenemos, yo diría como que estamos exacerbados, estamos demasiado vulnerables con todo este asunto. La manera en que usted y yo nos conducimos dicta mucho de cuán relacionados estamos con el Señor y cuánto queremos evangelizar a otros, porque sepa usted que a veces nuestro testimonio es la única Biblia que un inconverso conoce, porque nunca ha tenido acceso a la palabra de Dios y con su conducta y su ejemplo, con mi ejemplo y mi conducta, ellos pueden llegar a los pies del Maestro. Muchas veces yo llegué a escuchar cuando trabajaba en la empresa en que trabajaba, de gente que decía ser creyente, que ser cristiano, profesaban una religión. Y muchos otros que no conocían al Señor decían, si ese es cristiano, ya yo tengo el cielo gano. ¿Por qué? Porque el testimonio que daba mancillaba la palabra del Señor, manchaba el evangelio. Muchos decían, ese crucifica a Jesús todos los días cuando habla o cuando actúa, porque tenían obras malas, obras incorrectas. Aquí Pablo nos exhorta, ¿verdad?, a que la palabra que hace muchas cosas en nosotros, es que nos está preparando ¿para qué? Para toda buena obra. Pues usted y yo estamos llamados a realizar esas buenas obras que el mundo ve. A veces a lo mejor en la iglesia no lo ven los hermanos, todo lo que usted hace o lo que yo hago o lo que aquel hace. Pero eso no nos debe de inquietar, eso no nos debe inquietar. Nosotros trabajamos para el Señor. Y sepa usted que la palabra dice que todo lo que hagamos, no solamente lo que se hace en el templo, no solamente el servicio que damos, sino que todo lo que hagamos lo debemos hacer como si fuera para el Señor. ¿Y usted sabe por qué? Porque todo debe de ser de manera correcta, en buenas obras.
Así que esto significa que la Biblia no se estudia simplemente para conocerla, como si fuese un libro de historia. La Biblia se estudia porque por medio de ella Dios forma nuestro carácter y nos capacita para su servicio. El resumen de esta clase establece lo siguiente, amado. La vida cristiana es eminentemente práctica. La definen nuestras acciones diariamente. Por lo tanto, esta lección tiene la intención de hacer comprender la gran importancia que tiene el dar un buen ejemplo como cristiano y en imitar los buenos ejemplos tanto en la Biblia y de la historia de la iglesia, así como la de los buenos cristianos que perseveran en el día de hoy en nuestra congregación. Debemos tener la disposición de imitar los buenos ejemplos. La Biblia no se estudia para acumular simple conocimiento, sino para desarrollar el carácter y servir a Dios como se debe. Timoteo no imitó de Pablo ciertos aspectos atractivos de su vida, sino las cosas esenciales, la doctrina y su conducta, los propósitos, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, pero también entendió que tenía que imitar de él su postura ante las persecuciones y los padecimientos. Y claramente lo hizo porque luego él fue reclutado como compañero de viaje en los viajes misioneros de Pablo. Qué lección tan hermosa para todos los cristianos de nuestros días, donde existe la tendencia de imitar con facilidad lo que no es esencial o lo que es cómodo, lo que es fácil o lo que es atractivo. Nosotros tenemos que imitar como figura esencial a Jesús. Jesús tuvo la autoridad y el poder para llevar el evangelio, para alcanzar vidas, pero también tuvo una postura de fidelidad y lealtad al Señor cuando estuvo en persecución, en sufrimiento y en angustia, y en la mejor disposición, no olvide esa palabra, en la mejor disposición, que es la habilidad de usted querer hacer algo, en la mejor disposición de entregar su vida para salvarnos y ofrecernos la oportunidad de vida eterna. Seamos imitadores de lo bueno y de todo lo que es agradable a Dios, siendo ejemplo digno de imitar, de ser imitados por otros. Así que, amados, esta es la lección de hoy. Espero les haya edificado. Les amo en el amor de Cristo. El Señor les siga guardando y protegiendo y Dios les bendiga grande y abundantemente.